¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles aquí para poder servirles nuevamente en estas respuestas bíblicas que tenemos. Lamentablemente, Pastor Greg no va a poder acompañarnos hoy. Está un poco ocupado, estaba atareado con muchísimas cosas, así que tengo la oportunidad de servirles hoy, de poder responder algunas de sus preguntas que han enviado y espero poder ministrarles de alguna forma y que puedan ver mi corazón en varias de las respuestas también, pero sobre todo una perspectiva bíblica que les pueda ayudar a glorificar a Dios en todas las cosas. Así que, bueno, voy a estar tratando de hacer todas las cosas aquí solo. Esperaría muchísimas oraciones de su parte para poder ah, tratar de manejar todo el programa aquí y responder al mismo tiempo. Así que aprecio sus oraciones. Gracias, Señor, te doy por la oportunidad que me das de poder ministrar, Señor, a todas las personas que están viendo en esta tarde. Y, Señor, te pido que me llenes con tu presencia, con tu espíritu, con sabiduría, para poder compartir, Señor, tu corazón, para poder, Señor, que todas las personas puedan enamorarse más de ti con cada una de las respuestas que guíen hacia ti, Padre Santo. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, saludos, voy a estar saludando aquí. Veo que Albert está presente. Saludos. Nadia, ¿cómo estás? Bendiciones, es un gusto tenerlas aquí presentes. Bueno, para comenzar tenemos algunas preguntas que están en diferentes categorías. Tengo una pregunta que es a nivel cultural y es una pregunta bastante fuerte, sobre todo por lo que estamos viviendo en la actualidad. Así que quiero que entiendan, mi corazón aquí es primordialmente el hecho de que Dios sea glorificado. Muchos de ustedes me conocen y saben cuál es mi corazón con respecto a este tipo de temas, así que voy a tratar de aclarar ciertos detalles para que no exista confusión. Pero la primera pregunta que tenemos es la siguiente. Black Lives Matters. Black Lives Matter. Como cristianos, ¿seguimos el movimiento o la declaración? Bueno, aquí vale la pena aclarar. No conozco ningún cristiano que haya recibido a Cristo, que haya sido impactado por el amor de Dios, que haya recibido la misericordia de Dios, que no pueda afirmar esta declaración. Esta declaración es muy simple, es muy clara, que le voy a hacer la traducción en español que dice las vidas negras importan. Y cuando estoy utilizando la palabra negro o negra, no lo estoy diciendo en forma derogativa, es la traducción literal que estoy utilizando de inglés a español. Entonces, quiero que quede claro este punto, que por mi parte sería absurdo pensar de que esta declaración no sea importante. Es absurdo pensar que cualquier otra persona que vaya en contra de esta declaración, sobre todo si está en Cristo, pueda decir que las vidas de las personas negras no importan. Entonces, quiero establecer ese fundamento primordialmente acerca de la declaración. Lo que la frase quiere decir, las vidas negras importan, es una declaración que afirma la importancia de las personas que están sufriendo por aspectos raciales, por aspectos de discriminación de cualquier ende, por violencia, por maltrato de autoridades. Y cada persona en Cristo tiene que estar considerando esta declaración como algo importante. Si escuchas esta declaración, es un imperativo que reconozcas el dolor que las personas tienen. Como cristianos, debemos escuchar a cada una de las personas que afirman esta declaración y entender de dónde vienen, escuchar sus necesidades, escuchar cuáles son las perspectivas, la historia que están trayendo en sus vidas y no traer juicio, no traer esa actitud de, bueno, es que tal vez es por esto, tal vez es aquello. No, esa no es la actitud de un cristiano con respecto a esta declaración. Si es que escuchas a un hermano en Cristo o incluso a una persona que no es cristiana, que resulta que es negra y se expresa de esta forma que nuestras vidas importan, tu deber como cristiano es escucharlo. Tu corazón como cristiano es poder ministrar su corazón. Considera que nosotros como cristianos estamos llamados a la paz. Si leemos en Mateo capítulo 5, versículo 9, dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios.
Como cristianos nosotros estamos llamados a procurar la paz, a traer paz en un lugar. Si estamos hablando con alguien que está en sufrimiento, que está en dolor, que está en ira, nuestro llamado es de buscar la paz, tratar de aliviar ese dolor. Debemos ser prontos para escuchar y lentos para hablar. Esto es lo que nos dice Santiago en capítulo 1, 19. Dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Cuando quieres ministrar a alguien, no se trata de interrumpir para presentar tu idea, o no se trata de interrumpir para aclarar cierto punto. Considera que las personas cuando abren su corazón y te expresan ciertos detalles, esas emociones son reales. No puedes descartar esas emociones, ya que están construidas por argumentos que pueden ser ciertos como no pueden ser ciertos, pero esas emociones son reales. Las están experimentando. Ese dolor, esa discriminación, ese sufrimiento es algo real. No puedes minimizar eso. Es imposible minimizar un dolor. Realmente no estás atendiendo el corazón de la persona. Y es por eso que es importante que seamos lentos para hablar y el hecho de que escuchemos. Dios nos ha bendecido con 2 oídos para que podamos escuchar, pero con una sola boca, que está protegida con dientes y con labios para poder cerrarlos y solo escuchar. Las emociones son reales y tenemos que escuchar esas emociones. Deja que se desahoguen cuando estés hablando con una persona que está por esta situación. La respuesta cristiana es presentar el amor de Cristo, el presentar esa actitud como embajador de Cristo con aquella persona que está sufriendo tal discriminación. En hablar de este tema, recuerda que nuestras acciones y nuestras palabras van de la mano. Como cristianos, nuestras acciones tienen que ser de ver cómo podemos hacer algo para traer paz en el corazón de aquella persona que está sufriendo, aquella persona que ha recibido esa discriminación. Pero también traer la palabra, que es el Evangelio. Si es que estás hablando con una persona que no conoce de Cristo, es importante que la persona pueda entender ese mensaje que necesita de salvación. El cubrir las necesidades físicas es importante, pero si es que no cubres las necesidades espirituales, que es por medio del Evangelio, entonces estás fallando. Lo cual también va de las dos formas. Si es que cubres las necesidades espirituales sin que sea tu acción que esté presente también, va a ser difícil que te escuchen. Entonces tienes que estar actuando como un embajador de Cristo, el cual demuestra ese amor con palabras, pero también con acciones. Con acciones es demostrando ese amor de una forma sacrificial, viendo cómo puedes servirle, cómo puedes ayudarle, qué puedes hacer para ayudarle a cargar ese dolor. Qué sé yo, tal vez estás tratando con una persona que ha sufrido alguna pérdida por el hecho de que su negocio ha sido dañado. Una demostración de amor es el hecho de ir a ese negocio y ayudarle y limpiar el lugar y estar con esa persona. El estar presente y solo escucharlo también es otra acción. El hecho de hacer algo que Dios ponga en tu corazón. Sé que muchas personas en este momento tienen esa pasión de querer hacer algo al respecto, de querer buscar una solución, buscar justicia al respecto. Ahora, déjame decirte, y lo digo con todo cariño en este sentido, cualquiera puede dibujar en una pancarta, salir a la calle y tomarte una fotografía, ya sea contigo o tu familia, y decir que las vidas negras importan. Black Lives Matter. Eso es fácil de hacer. Lo que es difícil es el hecho de tocar la puerta de tu vecino, ver las necesidades que tienen, compartir el Evangelio con ellos. Porque es únicamente por Cristo que vamos a poder encontrar una solución aquí. Sé que, y hay muchos jóvenes que están apasionados por este movimiento, por la declaración, pero quiero corregir, por la declaración. Y Dios ha puesto en tu corazón el hecho de que hagas algo. No únicamente que te quedes detrás de una pantalla, sino que tomes acción y hagas algo, pero con la intención de que Cristo sea glorificado, con la intención de que, como embajador de Cristo, tú dejes una huella en las personas donde el nombre de Cristo sea recordado. Recuerda que para aquellos que sufrimos discriminación de alguna forma u otra, ya sea racial, ya sea de rechazo de familia, ya sea de rechazo por estatus social, cualquier tipo de discriminación, usualmente tendemos a sufrir ese dolor por el hecho de que consideramos la identidad que otras personas nos ponen. Y cuando esa identidad es negativa, tiende a hundirnos. Entonces, la única identidad
que va a poder ayudarnos a salir adelante. Es la identidad que Dios nos da en Él. Y es por eso la importancia de predicar el Evangelio. Solo en Cristo podemos encontrar una identidad que nos sana las heridas por las otras identidades que otras personas quieren darnos. El rechazo y la discriminación por nuestro color de piel solo puede ser sanado por la aceptación y la adopción de Dios. Solo Dios puede sanar ese dolor. Es decir, que una persona que tiene el dolor de lo que está pasando en el aspecto racial, y también quiero que consideres esto, que cuando escuchas gente que dice todas las vidas importan, para alguien que está sufriendo esa discriminación racial, eso realmente es insultante. ¿Y por qué digo esto? Porque estás menospreciando el dolor que ellos están experimentando en comparado o asociándolo con el dolor de alguien más. Te voy a poner un claro ejemplo. Y esto es algo que me sucedió hace, ¿cuántos años serían? 6 años, ya van a ser 6 años, cuando mi hija fue declarada con diabetes tipo 1. Hubieron varias personas que fueron a visitarnos al hospital y tuvieron la buena intención de conectar con nosotros. Pero tristemente algunas de estas personas querían tratar de conectar o relacionarse de una forma no muy apropiada. Mi hija fue diagnosticada con diabetes tipo 1 y gente decía, bueno, sabes que mi vecino también tiene diabetes, es difícil tanta cosa que lo que está pasando. O mi papá le dio diabetes y perdió una pierna y mi vecino también estuvo con diabetes y se quedó ciego. Y la peor de todas fue, sabes que yo tengo un perro que también tiene diabetes y sí que sé lo difícil que es. No sabes lo interesante que ocurrió en ese momento. Dentro de mí quería darles una bofetada por lo que estaban diciendo. Pero al mismo tiempo estaba tratando de entender, quieren conectarse conmigo, pero no entienden cómo. No saben cómo hacerlo. Y piensan que el asociar el dolor de otras personas con el dolor que estoy experimentando va a hacer que sea más fácil. O proyectar el dolor a otras personas también que puede llevar mi dolor. Pero nada de eso sirvió. Te lo pongo en un ejemplo tuyo. Imagínate si es que alguien, asumiendo que tienes una hija, alguien viola a tu hija. Y de pronto viene alguien que te dice, ¿sabes qué? En la India hay muchas niñas que son violadas también. Puede ser real, y es real, pero eso no alivia mi dolor. Eso no aliviaría tu dolor si es que alguien te dice de esa forma. Porque por el dolor está latente, está presente en ti, en la crueldad que experimentaste. Entonces nunca se te ocurra decir, como cristiano, todas las vidas importan. Es una declaración que es cierta, pero cuando lo dices a una persona que está sufriendo un dolor en ese instante, es insultante. No intentes hacer ese tipo de relaciones. ¿Cómo puede ayudar eso para hacerle sentir bien a alguien? Al contrario, estás menospreciando lo que están experimentando en ese entonces. Entonces, para esto, reconoce su dolor y no justifiques el por qué llegó a ese dolor. Escúchalo, entiende por qué tiene ese sufrimiento. En medio del dolor, espera un momento indicado tal vez para aclarar ciertos hechos o conclusiones por las cuales llegó a esas emociones, pero si es que te permiten hacerlo. Caso contrario, no interrumpas, solo escucha. Como cristianos estamos llamados a ser conscientes de la declaración de que las vidas negras importan. Black Lives Matter. Es un dolor real. Estas emociones son reales, son necesidades reales y solo Cristo puede solucionar este problema. Esto es tu trabajo como un embajador de que puedes representarlo de la mejor forma. El racismo no simplemente es un problema social. El racismo es un pecado. Y es un pecado porque va en contra de alguien que tiene la imagen de Dios. Y es por eso que es un pecado. Si reconocemos que hemos sido creados a su imagen y semejanza, no hay justificación bajo la cosmovisión bíblica para que el racismo esté bien contigo. No existe. Aquellos que utilizaron en algún tiempo la Biblia, hace muchos años, para justificar el racismo, realmente han tergiversado las escrituras de una forma malévola y desconocían la identidad de quién es realmente Dios. Si entendemos que el racismo es un pecado, quiero que comprendas esto. Ninguna organización o ningún movimiento humano, por más bien intencionado, por más apasionado que sea, puede resolver
el problema, que es el pecado. Déjame reiterarte esto. Cualquier organización terrenal no puede resolver un problema espiritual. Solo Dios puede hacer esto. El movimiento, ahora voy a hablar acerca del movimiento de Las Vidas Negras Importan, Black Lives Matter, es una organización terrenal con una agenda política que quiere obtener resultados celestiales aplicando métodos terrenales. Lo único que puede contrarrestar el pecado del racismo es el poder ser transformado por la salvación que Jesucristo nos ofrece. Ningún ser humano, ningún grupo de personas, ningún movimiento, ningún aspecto político puede cambiar la naturaleza de una persona. Los orígenes y motivaciones políticas del movimiento Black Lives Matter no son bíblicos. Y incluso te pido que visites su página web, que analices qué es lo que creen, analices cuál es su origen y las cosas que ellos apoyan. Y te vas a dar cuenta que si es que lo haces desde una perspectiva bíblica, nosotros lamentablemente no podríamos asociarnos como cristianos con este movimiento. Es normal que un no creyente pueda apoyarse a este movimiento, ya que encuentra su identidad en su raza, y este movimiento lucha contra esto para traer justicia a la discriminación racial. Pero como cristianos no podemos buscar un método terrenal cuando tenemos en Cristo, en un principio, en una cosmovisión bíblica, la solución para el problema que es espiritual, que es el pecado. Los resultados de este movimiento han obtenido más división que odio. Si es que analizas todas las consecuencias que se ha dado por este movimiento, incluso en la actualidad, las divisiones que se dan entre cristianos, y que son cristianos apasionados, bien intencionados, entre familiares, entre incluso el odio que es segregado contra policías, o cualquiera incluso que no apoya este movimiento. Incluso he escuchado acerca de personas que afirman que si es que tú no apoyas a este movimiento, no eres cristiano. Esto viene a ser más o menos como una secta entonces. Porque si es que estás apoyando un partido o un movimiento político para buscar una solución que solo se encuentra por medio de Cristo, entonces estás utilizando un medio terrenal que no te va a llevar a una solución. Solo analiza cuáles son las consecuencias. Y aparte de esto, quiero que pienses en esta forma. Si es que el movimiento realmente les interesa todas las vidas negras, entonces ¿por qué no están protestando en contra de clínicas de aborto como Planned Parenthood, que ha matado 20 millones de personas negras desde 1973, desde que se dio la ley de Roe versus Wade? 20 millones de personas. Eso te da a pensar de que realmente es una agenda política. Porque si estuvieran incluidos en ello, ahí es donde realmente estas vidas también importan. Pero no podemos pedir a un movimiento terrenal que se preocupe por una situación espiritual, lo cual es entendible. Y es por eso que como cristiano tienes que analizar cuál es tu perspectiva, qué bandera, qué estandarte quieres llevar para poder resolver este problema. He escuchado también muchas perspectivas de varias personas que son tanto blancas, pero la mayoría incluso personas negras, que están incluso en contra del movimiento. Recuerden, movimiento es una cosa, declaración es otra. No he encontrado ninguna persona que esté en contra de la declaración, pero sí que están en contra del movimiento. Entonces, vivimos en una época injusta y tienes que ver cuál es el camino que quieres seguir. Si quieres ir por el movimiento o si quieres ir por el estandarte que Dios te ha dado como embajador de Cristo de hacer un cambio en la vida de la gente, de la vida que están a tu alrededor. El sueño de Martin Luther King era de una nación en la que las personas no sean juzgadas por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Lo que están pasando en este momento es angustiante, es impactante y para algunos provoca ira. Ver morir a personas por abuso de autoridad o por racismo es indignante y es importante escuchar esas voces. Pero incrementar más división y dolor asumiendo acciones intencionalmente maliciosas a grupos o agencias o creando divisiones en la iglesia o en la familia realmente no es una solución bíblica.
Reitero lo que dice Santiago 1:19. Esto sabéis, mis amados hermanos, porque cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Aprende a escuchar a la gente. Aprende a escuchar qué es lo que piensan otras personas. Pero ten cuidado con quién te estás asociando, porque va a llegar un momento en que tu fe va a estar puesta a prueba si estás asociándote con un movimiento. ¿Y a quién quieres realmente? ¿Quién es la persona que realmente está en tu corazón? Si te interesan las personas, quedar bien con las personas, o si te interesa glorificar a Dios. Tú puedes glorificar a Dios estando detrás de la declaración que las vidas negras importan. Esa declaración como cristianos tenemos que escuchar, tenemos que atender. Pero ten mucho cuidado con el movimiento, que es algo totalmente diferente. Entonces, solo por medio de esta cosmovisión bíblica podemos celebrar nuestras diferencias étnicas al ser parte de una misma raza humana. Esto es algo que tenemos únicamente en Cristo, que Él es el único que va a solucionar este problema. No existe ninguna otra solución. Es únicamente a través de Cristo que vamos a encontrar esta solución. Y para ser más claro, cuando tú explicas a alguien la importancia de otro ser humano, está basado en el hecho de que es creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando hablas con alguien que tiene ese dolor, ese rencor, por ser rechazado o por la discriminación racial, puedes presentarle que para Dios no existe eso. Porque, por ejemplo, aquí en Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara sería más que la arena, al despertar aún estoy contigo. Cuando piensas en buscar una solución a este problema, considera, ¿cómo puedo glorificar a Dios con la acción que voy a hacer? Mi actitud, lo que digo, lo que expreso, ¿qué es lo que va a traer gloria a Dios? Y si realmente va a traer un cambio. O está trayendo una división. Dios es imparcial, para Él no existe favoritos. Dios nos ama. Por eso entregó a su Hijo a morir por nosotros. Si es que Dios es imparcial y nos ama con tal imparcialidad, entonces nosotros como cristianos somos llamados a amar a los demás con ese mismo estándar, por causa del Evangelio. Los cristianos tenemos la obligación moral de oponernos al racismo y escuchar con empatía la declaración que las vidas negras importan. Pero mejor aún, con una declaración y cuando estés hablando con alguien, decirle, tu vida importa. ¿Me importa a mí? Le importa a Dios. Y estoy aquí para ministrarte. Jesús murió en la cruz para redimir a los hombres, a las mujeres de toda raza, colores y orígenes étnicos. Solo Dios puede resolver esto. No existe ninguna otra solución. Y Él lo va a resolver. Somos parte de una iglesia, de un cuerpo de Cristo, de el equipo ganador, por ponerlo de esa forma. Porque cuando lees el libro de Apocalipsis, vas a conocer que, a final de cuentas, Dios resolverá este problema. En Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Nuestra identidad étnica va a ser algo que Dios incluso va a reconocer en la eternidad. Y Dios va a traer la solución para este problema. No existe ninguna otra solución. Solo en Cristo encontramos esta solución. Solo te dejo esto para que lo consideres y lo pienses.
La siguiente pregunta es, ¿cómo serán nuestros cuerpos en el cielo? ¿Cómo serán nuestros cuerpos en el cielo? Bueno, esta pregunta me hicieron con respecto al hecho de qué pasará cuando nosotros estamos en presencia de Dios. Es que uno tiene, por ejemplo, ah, 15 años de edad, cómo va a cambiar su cuerpo en ese entonces, o si es que uno fallece a los 75 años, va a tener 75 años a esa edad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pero para poder responder esto, quiero clarificar ciertos aspectos que son importantes para poder entender el por qué vamos a tener un nuevo cuerpo. En primer lugar, cuando estudiamos la Biblia, vamos a conocer tres conceptos muy importantes. Uno que es justificación, santificación y glorificación. Son tres aspectos importantes en la vida de un cristiano: justificación, santificación y glorificación. Cuando hablamos de justificación, habla acerca de ese momento en el cual somos declarados justos, que es una justicia imputada. Esto es un término teológico que significa acreditado. Es decir, que Dios nos otorga algo a nosotros. Cuando leemos en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, porque cuando todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que sea Él que justifica al que tiene fe en Jesucristo. Esta justificación habla acerca no únicamente del perdón de los pecados. El perdón de los pecados es algo que es parte de la redención que Dios nos otorga, por ponerlo de esta forma. Para poder ir al cielo necesitamos dos aspectos importantes. Uno es el hecho de que estemos libres del pecado y otro el hecho de que seamos suficientemente justos, perfectos para poder entrar al cielo. Ahora, si consideras el hecho de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, esto nos elimina del castigo del pecado. Pero necesitamos esa perfección para poder entrar al cielo. Y ninguno de nosotros es perfecto, porque seguimos todavía en este cuerpo decadente, seguimos pecando. Entonces, la única forma en que podamos entrar al cielo teniendo una identidad perfecta es el hecho si es que Jesucristo nos acredita su récord perfecto de santidad. Entonces, esto significa la imputación, el hecho de acreditar la justicia perfecta de Dios en nosotros. Es por eso que podemos ir a la presencia de Dios, ya que, míralo de esta forma, si es que Dios tuviera percibido, por ponerlo de esta forma, percibido antes de conocer a Cristo, al olerte, apestas a pecado, tu olor es horrible. Entonces, cuando llegamos a Cristo, somos acreditados con la justicia perfecta de Dios. Y al estar en Cristo, asumiendo hipotéticamente que Dios viene y percibe tu aroma, hueles a mi Hijo. La diferencia es en que Cristo nos ha otorgado ese olor perfecto, por ponerlo en esta forma. En Romanos 5, 1, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que únicamente por Jesucristo tenemos esta justificación. En Romanos 5, 18 al 19 dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. La justificación para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si tú analizas el hecho de que Adán fue nuestro representante humano y él falló, y
la falla fue acreditada a nuestra vida, ese pecado original que fue arraigado incluso por generación en generación hasta llegar contigo. El segundo Adán, que viene a ser Jesucristo, viene y te entrega su justicia perfecta. Y es por él que ahora que eres constituido justo. Entonces, así como dice el versículo, ah, así por un hombre muchos fueron constituidos pecadores en Adán, y así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Es decir, que Jesús vino y esa vida perfecta que vivió como ser humano fue acreditada el momento en que tú te arrepientes de tus pecados y confiesas que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Entonces, cuando tienes esta justificación, pasas al siguiente aspecto, que es la santificación. La santificación es este caminar progresivo, esta experiencia de crecimiento en el cual Dios comienza a quitar todas esas actitudes pecaminosas, todos esos comportamientos, esas características personales que realmente no glorifican a Dios. Y la razón es por el hecho de que quiere asemejarte más a Él. En Filipenses capítulo 1, 6 dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, que cuando tú eres justificado, cuando naces nuevamente, comienzas este proceso de santificación, eres declarado santo, pero en ese proceso es donde comienzas, caes, Dios te levanta por medio del Espíritu Santo, aprendes de tus errores, y esto es lo que se llama el proceso de santificación. Juan 17, 17 dice, santificaos, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Por medio de la palabra de Dios nosotros comenzamos a entender cuál es la voluntad de Dios y comenzamos a deshacernos de aquellas actitudes que realmente nos apartan de Dios, aquellas actitudes que no nos hacen asemejarnos a Él. Y es por eso que cada vez que leemos la Biblia aprendemos más acerca de qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Entonces, cuando aprendemos qué es lo que le gusta, nosotros comenzamos a imitarlo por agradecimiento de lo que Él ya hizo por nosotros. Dejamos de hacer las cosas que no le gusta por la misma acción, por agradecimiento de que Él dio su vida por nosotros. Y esto se llama ese proceso de santificación. Juan 10, 36 dice, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Oh. No, me equivoqué de versículo. Volvamos al 17 y 17. Vamos a hacer nuevamente el ejemplo. Justificación es el momento en que fuiste salvado cuando declaraste que Jesús es tu Señor y Salvador. Santificación es el proceso donde Dios comienza a cambiarte por medio de su palabra, en cumplir su voluntad. Y después viene el último proceso que va relacionado con esta pregunta de cómo serán nuestros cuerpos en el cielo. Y este es el proceso de glorificación. Esto es cuando vamos a estar en presencia de Dios y considera que nosotros, nuestro cuerpo, tal como está, si estuviéramos en presencia de Dios, serían destruidos por completo porque no podemos soportar la santidad de Dios. Es por eso que necesitamos un nuevo cuerpo para poder aguantar la santidad de Dios. Y este es el cuerpo glorificado que se llama. En Romanos 8, 18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se nos ha de revelar, esa gloria que es de Dios. Pero para poder estar en la presencia de Dios necesitamos un cuerpo específico que pueda aguantar esa gloria. En 2 Corintios 4, 17 dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es esa gloria de esperar en presencia de Dios. En 1 Corintios 13, 12 dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Aquí menciona el hecho de que vamos a tener un nuevo envase, por ponerlo de esa forma, donde realmente vamos a ser conocidos por lo que Dios nos ha hecho, sin pecado, sin ninguna cosas impuras en nuestra vida. Entonces, esto habla acerca de la gloria de estar en presencia de Dios. Cuando se refiere acerca de cómo va a ser nuestro cuerpo, la Biblia no describe en detalle cómo será nuestro cuerpo en la presencia de Dios, pero habla acerca de ciertos detalles, cómo será la calidad de este cuerpo. En 1 Corintios 15, del 42 al 44, dice, así también la resurrección de los muertos se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria, lo que habla el cuerpo glorificado.
se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Entonces, si analizamos esto, habla acerca de que el cuerpo corruptible, tu cuerpo, aquel con que estás sufriendo dolores, aquel cuerpo que está enfermo, aquel cuerpo que estás con achaques por tu edad, el hecho de que no tienes cabello, como yo, o cualquier situación negativa que tengas tu cuerpo, ese cuerpo corruptible no va a pasar a la eternidad. Vamos a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo mucho mejor del que tenemos ahora. Las características de este nuevo cuerpo, como menciona aquí, que es un cuerpo que no perecerá, es un cuerpo imperecedero que se llama. Es decir, que no morirá. En este nuevo cuerpo no moriremos, no tendremos enfermedades, no tendremos sufrimiento, no dependeremos de algo físico como decir el agua o por comer, no dependeremos de ese tipo de cosas. Es un cuerpo imperecedero. Tendremos cuerpos honorables, es decir, que no tendremos por qué sentir vergüenza por nuestros cuerpos. No tendremos ningún tipo de defecto, ningún tipo de deformación física y estaremos satisfechos con el cuerpo que tenemos. Pero sobre todo, lo más hermoso es el hecho de que no tendremos esa capacidad de pecar. Esa capacidad de pecar será eliminada por completo de tu cuerpo. Es decir, que el experimentar una tentación realmente no significaría nada en nuestro nuevo cuerpo, de que no tenemos esa capacidad de pecar. Tendremos mucho más fuerza ya que seremos fortalecidos completamente por el Espíritu Santo. Y estos son cuerpos espirituales. Es decir, que no estaremos sujetos a limitaciones físicas, a gravedad, a tiempo, a espacio y a tentaciones como mencioné anteriormente. Ahora, muchos teólogos hablan acerca de que nuestro nuevo cuerpo tendrá muchas similitudes, si es que no va a ser exactamente el mismo tipo de cuerpo que Jesucristo tiene cuando Él resucitó. Cuando leemos en Juan capítulo 20, el 19, aquí vemos ciertas características de Jesús después de la resurrección de su cuerpo. Dice, entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Aquí están en un cuarto donde está todo cerrado y de pronto Jesús aparece en medio de este lugar. Eso implica que Él pudo transportarse de cualquier lugar a otro en su cuerpo físico. En Juan 20, 26 dice, 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Nuevamente, habla acerca de que en un cuarto cerrado Dios se pudo transportar dentro de este lugar. En Lucas 24, 39 incluso habla acerca de este cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces aquí habla el hecho de que va a ser algo físico, algo tangible. Algo también interesante que menciona aquí en Lucas 24, del 40 al 43, es el hecho de que vamos a poder incluso comer, a pesar de que no necesitemos comer. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, tenéis aquí algo de comer. Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús estaba comiendo. Este cuerpo implica que vamos a poder disfrutar de la comida. Vamos a poder disfrutar acerca de enchiladas o cualquier comida que se te ocurra, lasaña, cualquier cosa que te guste, a pesar de que realmente no vamos a tener una necesidad ni una dependencia de este tipo de comida. Este cuerpo será más parecido a lo que Dios había hecho originalmente. En 1 Corintios 15, del 51 al 53, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí nos habla acerca de que cuando, ya sea que estemos en presencia de Dios, el momento que se terminen nuestras vidas, o cuando Dios venga y nos lleve, lo que es el arrebatamiento, vamos a obtener un cuerpo inmediatamente.
y el poder estar en presencia de Dios sin ser destruidos por su santidad. Y este es un cuerpo que vamos a poder disfrutar. Con esto quiero terminar esta pregunta y que lo veas de esta forma. Cada momento que recuerdes dolores, cada instante que experimentes esos achaques que te trae tu cuerpo, considera que esto es solo momentario. Esta vida no es nuestro destino final. Nosotros no estamos aquí para toda una eternidad. Este cuerpo no puede durar toda una eternidad. Así que el dolor que estás experimentando es solo momentario. Porque al estar en Cristo, cuando tú entregas tu vida a Cristo, ese cuerpo que tienes ahora va a terminar. Y por toda la eternidad vas a tener un cuerpo glorificado, donde vas a poder estar en presencia de Dios, que va a ser lo más hermoso. Así que cada dolor, cada momento que tengas en tu vida, que ese sea un recordatorio de que Jesús me va a dar un cuerpo glorificado. Y estoy esperando el poder estar en presencia de Él. Míralo de esa forma. Bueno, eso es con respecto a esta pregunta de cómo serían nuestros cuerpos en el cielo. Ahora, vamos con la tercera pregunta, que dice, ¿cuáles son las razones para bautizarse nuevamente? Bueno, aquí en esta pregunta me la hicieron porque el contexto de esta pregunta venía de alguien que estaba asistiendo a una iglesia y al parecer el pastor de la iglesia había cometido adulterio o algo malo y robó a la gente. Realmente dejó mucho que desear y esta persona se cuestionaba si es que realmente ese bautizo que había sido por aquella persona era válido o no. Este es el contexto de la pregunta. Ahora, primero tengo que aclarar que el bautismo es un acto de obediencia, pero el bautismo no es algo que te salva. Lo único que salva nuestras almas es el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Esa justificación que nos da cuando nosotros en arrepentimiento confiamos en el trabajo culminado de Cristo. El bautismo viene a ser un acto de obediencia en el cual el creyente representa lo que hizo Cristo por nosotros. Cuando leemos, vamos aquí a Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, aquí el bautismo viene a ser esa ilustración de lo que ha ocurrido en la vida de un creyente cuando entrega su vida a Cristo. El bautismo ilustra la unión de un creyente con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y es por eso que cuando se sumerge a una persona, representa la muerte de la persona, y al traerlo nuevamente, representa la resurrección de la persona en este sentido. Y esa viene a ser la ilustración de obediencia que Dios nos pide que hagamos. Es una declaración pública. El bautismo es importante porque es un paso en el cual Dios nos pide que digamos a todo el mundo, que demostremos a todo el mundo que hemos nacido nuevamente, que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Es una declaración pública de fe en Cristo y el compromiso con Él en identificarnos en su muerte, que hemos muerto para nosotros mismos, que hemos muerto para nuestros deseos, que hemos muerto para cualquier cosa que se trate acerca de nosotros y que hemos resucitado para vivir únicamente para Él. Si conocemos a Jesucristo como Salvador y entendemos lo que significa el bautismo, cuando somos bautizados, entonces no necesitamos ser bautizados nuevamente. Reitero esto. Si es que tú entiendes que has nacido nuevamente y has sido bautizado, muchas personas reconocen que tú eres cristiano, tu identidad con Cristo y la declaración pública no tiene que ser repetida. Ahora, hay ciertas razones por las cuales deberías bautizarte nuevamente. Y uno es el hecho de razones para bautizarte nuevamente sería si es que cuando te bautizaron tú eras un bebé. La razón por la cual tendrías que bautizarte nuevamente, si es que tú analizas las Escrituras, Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia,
Juan Bautista estuvo bautizando a otras personas y todas estas personas eran adultas, porque solo una persona adulta tiene la capacidad intelectual de reconocer su condición espiritual pecaminosa y reconocer que Cristo es el único que puede salvar la vida de esa persona. Entonces, para que una persona pueda ser bautizada nuevamente significa que no ha reconocido a Cristo o que no entiende lo que pasó con ese bautismo. Entonces, si es que fuiste bautizado de niño, tendrías que bautizarte nuevamente. Esa es una razón para bautizarte nuevamente. La otra razón es el hecho de que si es que cuando te bautizaste no eras cristiano. Muchas personas lo hacen por emoción, tal vez por el hecho de que ven a otras personas hacerlo, pero realmente no. Piensan que es un acto religioso muy agradable por llamar la atención, cualquiera sea la razón, pero realmente no han sido cristianos cuando lo hicieron en ese momento. Entonces, si es que esa fue tu situación, si cuando te bautizaron esa vez puedes regresar, tú recuerdas, tú conoces tu vida, y puedes regresar a ese momento y decir, sabes que yo si era cristiano, no necesito bautizarme, pero si es que no eras cristiano, sería bueno que lo hagas, porque esa ha sido una declaración real de que estás entregando tu vida a Cristo. Ahora, si es que los medios son inapropiados, digamos que por ejemplo, en el caso de este pastor que realmente solo fue un incrédulo o que estuvo engañando a la gente, fue un falso profeta, falso maestro, o cuando te bautizaron en nombre de Jesús, pero no dijeron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o la persona que te bautizó dejó la fe, cualquiera de esta situación, realmente es algo que se tiene que analizar por caso. Todo depende, porque viene al punto, ¿tú creías el momento en que fuiste bautizado? Si realmente naciste nuevamente y el momento que fuiste bautizado tú confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador y otras personas fueron testigo de que tú entregaste tu vida a Cristo, realmente no necesitas hacerlo. Porque viene a ser esa declaración pública y ese conocimiento personal de que tú has entregado tu vida a Cristo. Entonces, en ese caso, no es necesario hacerlo. Pero dependería si es que hablas con algún pastor, si tienes alguna pregunta más especificando tu caso en personal, se podría analizar acerca de este punto, pero es una evaluación personalizada. Pero si es que tu conciencia dice, sabes que no me siento a gusto hacerlo, realmente no existe nada de malo que lo hagas nuevamente. Pero esto no tiene que ser como una costumbre. O sea, bueno, no lo hice esta vez, pero la siguiente lo voy a hacer bien y de pronto lo voy a hacer una tercera vez, cuarta vez. No, esto no es un juego. O sea, tienes que entender que lo haces por una declaración pública de que entregaste tu vida a Cristo. Pero si tu conciencia te dice, sabes que la primera vez que lo hice, la persona que lo hizo era un incrédulo, o fue un apóstata que dejó la fe, o no me bautizaron de tal forma, realmente no hay nada malo que lo vuelvas a hacer. Pero que eso no que se convierta en una costumbre de que lo vas a hacer una y otra vez. Es únicamente una declaración pública cuando tú naces nuevamente de obediencia. Y vamos con nuestra última pregunta. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Bueno, aquí en esta pregunta, ¿qué es el nuevo orden mundial? Esta pregunta viene a ser por algunas especulaciones acerca de una organización secreta que quiere formar un nuevo orden mundial. Es una teoría de conspiración de querer buscar un equilibrio del poder, controlar el mundo. Estas teorías son personas que son de la élite, personas que tienen dinero, que quieren gobernar el mundo a través de un sistema mundial de un solo gobierno. Ahora, el atractivo de este ideal es el buscar la paz mundial, liberar el mundo de guerras, de diferencias políticas, de diferencias religiosas, de erradicar la pobreza, de las enfermedades, del hambre. Ese viene a ser el incentivo para querer tratar de buscar este nuevo orden mundial. Ahora, la conspiración que se aferra más a esta idea es de un grupo que se llama los Iluminados, los Illuminati que se llaman, me hace que es en latín. Esta teoría existe de una organización secreta que está compuesta por varias personas, varios individuos y son familias con poder. Escuchas nombres como, no sé cómo pronunciar bien este nombre, Rothschild, los Rockefeller, Warburgs, son apellidos de familias que han sido asociados con este grupo secreto y que son gente que quiere buscar este orden mundial.
Y presuntos desertores de esta organización han sido los que han compartido esta información. Hay varios libros que hablan acerca de esta organización secreta y que hablan acerca de que ellos quieren buscar un gobierno mundial político y eliminar fronteras y que todos estén bajo un mismo dominio. Y aquí se enfatiza la tolerancia a través de la aceptación de otras personas, la aceptación de otras culturas, la aceptación de otros valores, de otras ideologías, incluyendo ideologías de género. Y el objetivo final de esto es el hecho de encontrar una unidad como humanidad. Ahora, si es que esto te suena como algo que has leído en Génesis capítulo 11 acerca de la Torre de Babel, es porque lamentablemente nuestra tendencia humana es el hecho de querer volver al mismo pecado. El objetivo global es que todas las personas en este sentido, en esta organización, que todas las personas dependan de un sistema gubernamental. Es decir, que cuando se trata de empleos, de seguridad, de medicina, de entretenimiento, servicios básicos, todo va a estar controlado por una sola entidad. La filosofía de los Illuminati, y esto es algo que puedes encontrar en un libro que se llama La historia completa del origen de los Illuminati, habla acerca de que tienen 4 puntos importantes. Uno dice que el hombre es inherentemente bueno. Ahora, esto sabemos bíblicamente, es equivocado, porque todos nacemos con pecado, tenemos pecado original. El segundo punto de una filosofía que ellos tienen es el hecho de que todos los problemas del hombre son el resultado de un mal ambiente. Es decir, que la sociedad o la situación, lugar, es lo que contamina a la persona. Pero no tiene lógica porque la sociedad está compuesta de personas y las personas son pecadoras y por ende ese es el problema. Entonces no existe una sociedad perfecta en ese sentido. El punto número 3 que dice que la razón del hombre es suprema y no se ve afectada por el dogma religioso y podría crear una utopía terrenal. Esto quiere decir el hecho de que la mayoría de problemas que tenemos o diferencias que existen entre una persona a otra viene a ser por el hecho de una convicción religiosa. Entonces, parte del fondo de ese hecho es eliminar religiones para que no existan este tipo de diferencias. Otro de los puntos, el 4, dice, un final maravilloso justifica cualquier medio necesario para lograrlo. Aquí quiere decir que no importa los medios que se utilice para poder llegar a este dominio de grupo gubernamental para todo el mundo, son justificados. Es decir, que incluso una pregunta que también me habían hecho es el hecho de que, ¿qué tal con respecto al hecho del virus que se dio el coronavirus, que fue provocado a propósito o no? Realmente es especulación. No podríamos decir nada al respecto, pero no me sorprendería que un virus sea creado de esa forma para tratar de dominar al mundo entero y llevarlo al mundo a un caos, a un miedo, para que pueda ser controlado por una organización. Entonces, existe esa posibilidad. Como humanidad nosotros anhelamos esa sociedad estable, el hecho de que exista paz, el hecho de que todo problema de cualquier aspecto, como incluyendo el problema racial, sea eliminado. Como cristianos, nosotros somos llamados a obedecer y respetar a todos los que tienen autoridad sobre nosotros. En Romanos 13, del 1 al 7, y lo voy a dejar para que tú lo leas, en Romanos 13, del 1 al 7, habla acerca de que nosotros tenemos que respetar toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad, sea buena, sea mala, es puesta por Dios. Sea buena para bendecir, sea mala incluso para castigar, es puesta por Dios. Entonces nosotros somos llamados a no resistir la autoridad, incluso portarnos bien ante la autoridad. Ahora, pero existen ciertas diferencias. Por ejemplo, hubo un caso en el hecho de Pedro que estuvo expuesto con la autoridad y esta autoridad le había pedido que se vaya en contra de la voluntad de Dios. Y él dijo, me respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando analizas bien las Escrituras y entiendes bien lo que dice la palabra de Dios, tú comienzas a ver qué es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad del gobierno. Y puedes desobedecer de una forma cívica,
puedes desobedecer, buscando incluso justicia de una forma, de un canal apropiado, el tratar de contrarrestar algo que es malévolo que el gobierno está poniendo. Claro ejemplo, podría ser el caso del aborto. El aborto va en contra de la santidad de la vida. ¿Por qué? Porque todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y es por eso que para nosotros como cristianos, cada ser humano, cada vida es importante. Por ende, tenemos que buscar medios civiles, políticos, para poder destruir esa norma, esa ley que va en contra de la voluntad de Dios, pero utilizando principios bíblicos, utilizando de una forma civil un cambio en la estructura gubernamental, de ser posible. Esa es la forma como bíblicamente tenemos que buscar cambios. Cuando existe una situación que es de injusticia, discriminación, en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros tenemos que ir afuera, romper cosas, causar caos alrededor. Eso no es algo que Dios nos está llamando a hacer. Y para aquellas personas que dicen, bueno, Jesús estuvo en el templo y él tomó un látigo y sacó a personas que estaban dentro del templo, tienes que analizar el contexto. En primer lugar, él estaba en su casa. Así que si es que quieres imitarlo y quieres ir en contra del sistema, destruye tu propia casa, no las casas de los demás. Segundo, él estaba yéndose en contra de algo que en su propio templo, en el templo santo, era específicamente para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Entonces, su fin era de mantener la santidad, el hecho de que la gente vaya a glorificar a Dios en su casa. Entonces, no podrías aplicar ese punto en sentidos de buscar justicia de una forma violenta. Esa no es la forma como Dios nos ha llamado a ser. Claramente, como leímos anteriormente, Mateo capítulo 5 habla acerca de que nosotros tenemos que buscar la paz, reconciliación en esta área. Por ende, si la utopía mundial que busca esta idea es el hecho de que todo sea perfecto, que todos estemos unidos, como la canción de John Lennon, el hecho de que no existe divisiones, que todos seamos uno, realmente viene a ser una utopía porque es imposible que esto se dé en el mundo. Y la razón es el hecho de que cada persona es un ser pecaminoso. El mundo está quebrantado por el pecado. Y no existe ninguna organización, movimiento o gobierno o partido político que pueda resolver un problema espiritual. Únicamente Cristo puede hacer eso. Ningún gobierno en la historia de la humanidad ha podido ofrecer ni ofrecerá una verdadera esperanza para una paz en la humanidad. Cuando recurrimos incluso al gobierno o movimientos para promocionar la paz y esperanza, vamos a salir desilusionados y esclavizados por falsas promesas. Te vas a dar cuenta que no vas a encontrar lo que querías encontrar en ese movimiento, grupo, partido político, lo que sea. Puede ser demócrata, republicano, cualquiera de los dos. No vas a poder encontrar la solución que necesitamos, que únicamente puede ofrecer Cristo. La historia nos ha demostrado una y otra vez que imperios que han sobrevivido incluso por muchos años simplemente han sido destruidos por causa de codicia, de corrupción y por búsqueda de poder. Aquellos que buscan soluciones celestiales con medios terrenales solo van a encontrar dolor y decepción. La Biblia no usa una frase de gobierno mundial o moneda mundial para referirse a los tiempos finales. Una amplia evidencia existirá que habla acerca en el libro Apocalipsis, que existirá un gobierno, pero este gobierno será controlado por aquel que se conoce como el anticristo. Si la gente anhela un gobierno mundial donde exista un orden e igualdad, este anticristo va a poder proporcionar esta idea de utopía y la gente va a estar muy atraída a esta idea. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 1, habla acerca de este personaje que dice: el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. El dragón hace la representación simbólica de Satanás. La bestia hace la representación simbólica acerca del anticristo. Este es un tema fabuloso para estudiar. Incluso cuando lees en Daniel capítulo 7, versículo 16 al 24, habla mucho más acerca de esta descripción simbólica. Y podríamos pasar un gran tiempo tratar de explicar acerca del simbolismo de esto, pero por
falta de tiempo, quiero tratar de cumplir esto en menos. Habla acerca de la bestia. Te voy a dejar que leas esto y es muy interesante lo que habla al respecto, pero esta bestia, este anticristo, logrará establecer un orden mundial bajo un poder para destruir otros poderes, y eso es lo que habla acerca de que destruye otros cuernos. En Apocalipsis capítulo 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. En los últimos tiempos, en los tiempos apocalípticos, se habla acerca de una falsa trinidad que se conoce. El dragón, que es conocido como el Satanás, la bestia, que es como el anticristo, y va a haber un falso profeta que va a estar apuntando al anticristo. En Apocalipsis 13, del 3 al 4, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? El anticristo va a poder lograr algo que Satanás quería lograr desde hace mucho tiempo, y era el obtener la adoración que quería. El anticristo va a forzar la adoración del mundo y tendrá la autoridad en las tribus, en las naciones, de oprimir incluso a cristianos. El Apocalipsis 13:7 dice, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que si es que hablamos acerca de esta organización o este gobierno mundial, podríamos decir que este anticristo, esta bestia, va a poder lograr esto. Establecer un control absoluto sobre todos los pueblos de la tierra para lograr un verdadero fin, que era obtener que Satanás pueda ser adorado. Cuando fue expulsado del cielo, esa fue su intención. Quería toda la atención para él, y la va a lograr en este punto. El Apocalipsis 13, del 16 al 17 dice, y hace que a todos los pequeños y grandes y ricos y a pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino que el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí habla acerca de esta marca que muchas personas han deducido, piensan que es un chip que se va a poner en las personas, piensan tal vez que va a ser un código de barras o diferentes formas, diferentes ideas. Otras teorías hablan acerca de que realmente no es algo que van a gente tener, sino que es un nombre, un distintivo que van a ser las personas. Pero el punto es el hecho de que durante este tiempo se va a dar una verdadera persecución y una prueba para aquellos que no van a seguir al anticristo, a la bestia. Porque estar en un lugar, en una sociedad donde no vamos a poder ni comprar, ni vender, ni hacer transacciones, realmente va a ser muy difícil. En Apocalipsis 13:8 dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado. En el mundo que vivimos se está preparando para este nuevo gobierno. Muchos anhelan por un gobierno donde todo sea igual, donde exista equidad, donde no exista preferencias de religiones, y estamos proyectándonos para ese mundo, estamos proyectándonos para ese nuevo gobierno. ¿Que estamos viviendo en los últimos días? Sí, estamos viviendo en los últimos días, considerando que los últimos días son desde el momento que Jesús vino a este mundo, son los últimos días. Pero en tiempos apocalípticos podría decir que estamos... Me atrevería a decir, no soy profeta, ni hijo de profeta es para decir esto, pero estamos comenzando. Por lo menos las piezas se están adecuando para que todo esto se dé. Tanto en aspecto de tecnología, tanto en aspecto de cómo estamos experimentando divisiones en este instante, nos demuestran que el anticristo cada vez va a ser más atractivo al traer esta solución mundial. Este anticristo habla acerca de va a ser una persona que tenga un poder político que la gente va a caer fácilmente por sus mentiras. Entonces, recuerda, cada vez que consideres los problemas que ves en este mundo, caos que vemos en este mundo, solo Cristo va a poder traer esa solución a este problema. Y siempre que
que pienses al hecho de cuál va a ser el destino final o cuáles van a ser las cosas que van a ocurrir en el mundo, considera que Dios es el que tiene control de todo. Dios es el que va prácticamente a destruir este gobierno y Él va a reinar por un periodo de 1000 años, como le dice el libro de Apocalipsis, donde todo va a ser perfecto, ya que el Dios poderoso va a estar en control de absolutamente todo lo que va a estar a nuestro alrededor. Mientras tanto, mientras que esto ocurre, mientras que tú estás en este mundo, ¿cuál va a ser la huella que tú vas a dejar? ¿Cuál va a ser ese legado que vas a dejar? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para que Cristo sea glorificado con tu vida? Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado regalos espirituales para que tú los puedas usar. ¿Qué es lo que vas a hacer para usarlos? ¿Qué es lo que vas a hacer para que el nombre de Cristo sea glorificado? Este creo que es nuestro llamado como cristianos. Y con esto quiero terminar, con esta última pregunta. Espero que haya sido claro en la mayoría de respuestas y reitero, mi corazón es siempre que todos ustedes puedan glorificar a Dios. Mi intención nunca es crear divisiones con respecto a respuestas controversiales, ni tampoco es el hecho de que de crear que alguien se fastidie o se moleste conmigo en ese sentido. Mira, si es que te molestas y fatigues conmigo, yo lo puedo pasar, pero mi corazón quiero que sea que tú puedas glorificar a Dios con lo que haces, que Dios te ha dado un llamado específico en este mundo para que puedas exaltar el nombre de Cristo. Si es que en el proceso me rechazas a mí por cualquier cosa que digo, realmente no importa. Pero con tal de que glorifiques a Dios, eso es lo que realmente importa. Y ese es mi corazón. El poder instruirte, el poder enseñarte con cosas que te puedan guiar más a la voluntad de Cristo. Incluso si es que hay algo que ves que digo que está mal, yo estoy encantado de escuchar. Estoy encantado de poder conversar con gente que pueda presentarme cualquier otra perspectiva bíblica para poder ser más semejante a Cristo y el poder hacer cosas que nos puedan asemejarnos más a Él. Y en eso puedes contar conmigo. Espero que haya sido bendición. Y con el favor de Dios, esperemos vernos la próxima semana. Esperemos que Pastor Greg esté aquí presente. Y no se olviden de enviarnos sus preguntas, ya sea por mensajes internos o por un correo a mi correo cristian@calvario.org. Y recuerden, este domingo ya no tienen que llamar para venir acá a la iglesia en Calvario. Pueden venir tranquilamente, no tienen que hacer reservaciones. Y esperamos poder nuevamente abrir los ministerios, tanto el Ministerio de Niños como el Ministerio de Jóvenes y el Ministerio de Matrimonios también, de la misma forma, y poder reunirnos tranquilamente y glorificar a Dios uno con otro y alabar a Dios juntos y aprender juntos. Que el Señor los bendiga. Vayan a glorifiquen a Dios.